Buenas tardes, buenos días en Ecuador. Realmente es un gusto poder saludarles. En primer lugar, quiero dar gracias a las juezas y jueces de la Corte Constitucional por la invitación. También muchas gracias al SEDEC, especialmente a María Eugenia Díaz Corral, que ha coordinado el compendio de la jurisprudencia que estamos discutiendo, y a los otros autores de la recopilación, Miguel Molina y Manuel Gallegos, por su trabajo, y en general a todo el personal del SEDEC por el arduo trabajo de recopilación y promoción del derecho constitucional en el Ecuador. Como les manifiesto, es un gusto poder estar a pesar de la distancia, y reciban un cordial saludo desde la ciudad de Gante, en Bélgica. Es un ejercicio interesante e intelectual hacer un comentario sobre la jurisprudencia de una Corte Constitucional al estar a cierta distancia. Siempre la distancia da una perspectiva diferente, donde algunos detalles pueden perderse y a lo mejor otros pueden verse con una óptica diferente desde la lejanía, desde la distancia. Y en ese sentido, quiero aportar realmente con unas pocas ideas sobre el debate que trae el compendio y el trabajo del CD que estamos discutiendo esta mañana. Y quisiera enmarcar o contextualizar ese trabajo en tres puntos sobre el constitucionalismo regional, para un poco marcarlo dentro de la región de América Latina, y también sobre ciertas tendencias del constitucionalismo global. Cómo entender, en otras palabras, los desarrollos jurisprudenciales en la justicia constitucional del Ecuador en un contexto global y en un contexto regional. El primer punto que quiero manifestar es que una característica fundamental del constitucionalismo latinoamericano, y en especial del ecuatoriano, es que están caracterizadas por cartas constitucionales que tienen unos claros mandatos transformadores. ¿A qué me refiero con esto? Que la misma Constitución establece un mandato para la legitimidad y el ejercicio de la autoridad pública, donde se establecen cambios estructurales en sociedades que están caracterizadas por una grande exclusión de los sistemas sociales de la población. Y en ese sentido, ¿qué significa? Que una característica de las sociedades latinoamericanas y del Ecuador es que la mayor parte de la población está excluida de los sistemas básicos de salud, vivienda, educación y derechos sociales. Y por eso en las constituciones latinoamericanas tenemos diferentes cláusulas que específicamente le dan a una misión a la autoridad pública, una misión al Estado de Derecho, para transformar las sociedades en el marco de un catálogo de derechos muy amplio. En ese sentido, una característica muy interesante de la Constitución del Ecuador es no solo únicamente un catálogo de derechos, un Bill of Rights muy extenso, sino también mandatos transformadores concretos, como el mandato de la reducción de la pobreza, como una parte estructural de la autoridad pública que se constituyó desde la Constitución en el 2008. Nuevamente, esto es un fenómeno que lo hemos visto en otras constituciones, y hay ciertas cláusulas similares tanto en la Constitución de Brasil o Bolivia, donde se establece un deber del Estado, la reducción, por ejemplo, de la pobreza, y también se incorporan una serie de derechos, un catálogo de derechos muy amplios. En el caso del Ecuador, un detalle muy específico de ciertos derechos, la incorporación de normas de derecho internacional que se insertan en el marco jurídico ecuatoriano, y un reconocimiento de esas normas de derechos humanos en el marco jurídico ecuatoriano, y una serie de nuevos derechos que no existen en otras cartas constitucionales, como por ejemplo los derechos de la naturaleza, que también han tenido mucha atención, sobre todo afuera del Ecuador, donde se existe cada vez una mayor demanda para que el derecho público y el derecho constitucional aporten en temas de conservación de ecosistemas, derechos de naturaleza y otros temas similares. Entonces, por un lado tenemos este catálogo muy amplio y este mandato transformador, que es parte también del sistema interamericano y es parte de muchas de las constituciones de América Latina. El segundo punto es que el constitucionalismo ecuatoriano debe entenderse también como una tensión permanente entre este catálogo de derechos muy extenso y un diseño estructural de concentración de poder en manos del presidente de la República como institución. Nuevamente, esto no es una característica única del Ecuador, y precisamente el jurista argentino Gargarella tiene varias publicaciones en este sentido, donde él tiene una frase para definir a las constituciones latinoamericanas recientes como las constituciones de dos almas, porque por un lado tenemos
un catálogo de derechos amplios y por otro lado una estructura del Estado donde se tiende a concentrar el poder en manos del Ejecutivo, lo cual obviamente genera una tensión porque si es que existe una concentración de poder, la efectividad de los derechos tan amplios puede verse afectada cuando siempre existe cualquier ejercicio de concentración de poder en la autoridad pública. Lo interesante es que en ese diseño estructural de la Constitución del Ecuador, otras constituciones latinoamericanas, como el caso de la misma Constitución de Colombia, la Constitución de Bolivia y otras, el lugar y la posición de la Corte Constitucional es muy difícil en el sentido del desarrollo de estándares claros para justamente mediar en esa tensión. Porque si por un lado tenemos estos catálogos de derechos y por otro lado tenemos ejercicios de poder, por otro lado, o de concentración de poder, la Corte Constitucional es llamada a instrumentalizar los mandatos transformadores a través de estándares claros, como en el caso concreto que nos tiene el día de hoy en este evento sobre los estados de excepción, a los que me voy a referir a continuación. Pero quería dejar este segundo elemento, esta tensión entre derechos y concentración de poder, donde la Corte Constitucional es la llamada a mediar de alguna forma esta tensión estructural, más allá de quién ocupe el cargo o los cargos dentro de un Estado, porque es un diseño del sistema, de la arquitectura constitucional ecuatoriana. La Corte Constitucional es la llamada a establecer estándares donde de alguna manera se pueda limitar el avance de cierta concentración de poder en funciones del Estado y por otro lado el ejercicio de los derechos y las promesas transformadoras contenidas en la misma Constitución. Y el tercer punto que quiero hacerme referencia es que en general, no a nivel únicamente latinoamericano, sino a nivel global, estamos presenciando una serie de fenómenos narrativos donde discursos de seguridad, sobre todo usados desde la función ejecutiva de muchos países, tienden a ser utilizados para la concentración mayor de poder. Eso es algo que se veía en varios casos antes del COVID, pero como muchas cosas, luego del COVID fue un catalizador de muchos procesos, entre esos el uso y el abuso muchas veces de la narrativa de seguridad para la concentración de poder. Y se pueden encontrar ejemplos en muchas regiones. En el caso de Europa ha habido estudios específicos tanto en Hungría como en Polonia, donde justamente ciertas narrativas de seguridad han sido utilizadas para llevar a límites al Estado del Derecho y para una mayor concentración. Y la razón de esto es muy clara, porque tal vez cualquier narrativa pública o del debate público donde se ponga la seguridad por el medio sirve precisamente para concentrar poder. Tenemos una pandemia, necesito poder porque necesito afrontar esta emergencia y nuevamente vemos como en esa dinámica que no es únicamente del Ecuador, no es únicamente de Latinoamérica, sino como les quiero enfatizar, es global. Ciertos países y ciertos actores en diferentes estados se han utilizado y abusado muchas veces esta narrativa de seguridad para concentrar funciones y para quebrantar principios básicos del Estado de Derecho. Ahora bien, en ese sentido, una de esas herramientas, no es la única, pero una de las herramientas que existen son precisamente los estados de excepción. ¿Por qué? Porque si ponemos nuevamente todos estos factores, una tendencia de concentración del poder y una necesidad de usar estas narrativas, uno de los instrumentos jurídicos es precisamente declarar estados de excepción donde la función ejecutiva suspende, limita derechos y puede hacer cierto tipo de políticas públicas que no podrían usarse en un periodo ordinario y por eso es la necesidad de tener una claridad sobre este tipo de instrumento jurídico. Y en ese sentido es extremadamente importante para una Corte Constitucional en general, pero más aún en una Corte donde el diseño nuevamente constitucional está en esta tensión entre derechos y un diseño y una concentración de poder en gran parte de las potestades establecidas por la misma Constitución en el Ejecutivo, de establecer unos claros límites de cómo evitar que el estado de excepción sea usado como un instrumento de mayor concentración y de mayor afectación de derechos humanos. En ese sentido, el trabajo que ha sido producido y editado por el SEDEC establece con mucha claridad una recopilación de estos casos, pero me quisiera únicamente centrar en dos puntos que me parece que son esenciales para los primeros elementos que manifesté. Y estos se especifican especialmente en el dictamen 821,
y otros, pero especialmente el dictamen 821, porque en este me parece que se establece una norma fundamental donde se determina o se analiza que los estados de excepción no pueden ser la herramienta idónea para establecer problemas o resolver problemas estructurales. Nuevamente, ¿por qué? Porque la misma Constitución establece el mandato transformador en su parte esencial. Es decir, la Constitución ecuatoriana ya es una Constitución, al menos en la parte jurídica, que está equipada para al menos tratar de evitar o de reducir ciertos problemas estructurales como cuestiones mismas de seguridad pública, reducción de pobreza y muchos más. Entonces, los estados de excepción no pueden ser utilizados para suplantar las funciones y las obligaciones y las promesas que están introducidas en la misma Constitución como parte del mandato transformador que fue insertado en la Constitución de Montecristi. Entonces, en ese sentido, me parece que la Corte en este dictamen 21 y en otros que se especifican con mayor detalle, se establece muy claramente esta necesidad de limitar el uso de estas herramientas y como se manifestó, no como una forma preventiva, pero tampoco como una resolución o herramienta única para los problemas estructurales que ya están contenidos y están contemplados en los mismos mandatos transformadores y en el catálogo de derechos de la Constitución. Eso por un lado. Y por un segundo lado, existe también el dictamen 221, donde también, y otros más, este es uno que lo puedo citar, pero que se especifican varios en el compendio del SEDEC, que lo estamos comentando, pero donde existe una clara definición por ejemplo, de lo que es una limitación y una suspensión de derechos y cuáles son los estándares para justamente proceder a limitar derechos. ¿Por qué? Porque nuevamente no se puede abusar de esta institución para menoscabar o limitar los derechos que están contemplados en la Constitución. Por eso, en general, invito a todos los presentes, si es que no lo han hecho ya, a revisar este compendio, porque ustedes podrán ver el detalle que se llega al hacer este análisis y de la producción de la Corte. Para concluir, en ese sentido, lo que me parece también importante destacar es que cuando existe este posible uso y abuso del estado de excepción, que obviamente es necesario en ciertas condiciones o circunstancias extraordinarias, pero cuando existe ese riesgo de abuso de esta herramienta, es especialmente importante que una Corte Constitucional establezca estándares claros de cómo utilizar ese instrumento. Y en ese sentido, la fuerza de un estándar constitucional, tanto a nivel de derecho internacional público, tanto a nivel de derecho interamericano, está en la claridad y en la difusión. Y por eso es muy importante que estos estándares y sobre todo el debate jurídico sobre estos estándares se extienda en un vocabulario que incorpore temáticas de derechos humanos, que incorpore legitimidad del ejercicio de la autoridad pública y que ese debate se ejerza no solo entre las cortes, sino entre todas las comunidades legales practicantes, organizaciones sociales que litigan en el ámbito ecuatoriano, porque cuando tenemos al menos un marco lexicológico dentro o enmarcado dentro de los mismos parámetros de la Constitución, es posible avanzar en la difusión de esos estándares y en obtener una mayor claridad. Y nuevamente quiero tal vez terminar esto, la fuerza de un estándar tanto a nivel interamericano, internacional y nacional, está en su claridad y en su difusión. Pues, nuevamente les agradezco por esta oportunidad de comentar y quedo igual a la espera de escuchar las siguientes reflexiones que tenemos sobre este compendio.